Hemos visto a Jesús dormir en el mar de Galilea. Hemos visto a Jesús descansar y caminar sobre el mar de Galilea. Ahora vamos a conocer un episodio, dos episodios en realidad, en la vida de Jesús, en referencia a Pedro, sobre en el mar de Galilea, sobre Jesús y Pedro en la pesca, y pescas que son abundantes. Entonces hemos visto a Jesús caminar, dormir, estar calmado en medio de la tormenta, en medio de la dificultad del mar de Galilea, y hoy vamos a ver a Jesús pescar. Pedro es pescador de oficio, por lo tanto conocedor de la materia. Estamos ubicados en Lucas capítulo 5 y luego vamos a ubicarnos en Juan capítulo 21. Dos momentos en la vida de Pedro, de Jesús. Jesús ha comenzado a dialogar con Pedro. Hay un camino corto en el que ellos se han conocido y hay un llamamiento de Jesús hacia Pedro. Pero es un llamamiento que tiene diferentes escalas, diferentes momentos. En este instante, Pedro está en su oficio de pescar. Ha regresado luego de una noche sin recibir ningún tipo de recompensa de su trabajo de pesca. No ha traído ningún pescado y se ha acercado ahí donde está Jesús. Jesús se monta en esa barca, en esa embarcación, le dice, mira, pongamos un poquito más así. Se retira y empieza a discipular, a enseñar. Y al instante, Pedro, que escucha esto que Jesús está diciendo, el mismo Jesús le dice, mira, vete lo más hondo, a la parte más honda. Y ahí lanza las redes. Señor, pero hemos estado pescando. Él es conocedor del oficio de pescar. Está de alguna manera convencido de que ese esfuerzo que le está pidiendo Jesús no va a traer recompensa, no va a ser posible, porque Él es conocedor. Sin embargo, hay dos cosas que el Señor le está diciendo en este momento, y es importante que nosotros la recalquemos. Mar adentro, navega mar adentro y en la parte más honda. Dos cosas importantes que el Señor le está diciendo a Pedro. Sal de tu esquema, que has aprendido, sal un poco. No estoy diciendo que retires todo lo que te he dado, porque todo tiene un plan, un propósito eterno. Es importante que seas conocedor de lo que tú estás realizando, pero piensa un poco más, expándete un poco más, mar adentro y bien en el fondo. Lo que te estoy diciendo, le está diciendo de alguna manera simbólicamente Jesús a Pedro, la palabra que te estoy hablando es una palabra bien profunda y de ir más hacia adentro, de ir más allá de. El Señor le está diciendo eso a Pedro. Y Pedro ya reconoce que no es por su oficio, no es por lo que él sabe, sino le está diciendo, bueno, en tu nombre, porque tú lo dices, voy a hacerlo. Y recibió la pesca más grande tal vez que haya recibido. No hallaban cómo agarrar tanto pescado. Ese es un momento en la vida de Jesús y Pedro. Pero Pedro, tiempo después, cuando Jesús va a la cruz, recuerdan que Pedro le negó. Y negó conocerlo, negó pertenecer al grupo en que rodeaba a Jesús. Por temor, por miedo. Y Pedro vuelve a su pesca, vuelve a su oficio. Ay, cuántas veces nos toca a nosotros volver, ¿no? De pronto nadie nos sintamos ofendidos, pero cuántas veces nos toca regresar de donde salimos, porque en un momento dado
nos desenfocamos, nos retiramos del plan y el propósito de Dios, salimos de Jesús como camino, como verdad, como vida. Y bueno, a Pedro también le tocó. Y Pedro está nuevamente en el mar de Galilea, Juan 21. Ya Jesús murió, resucitó y Pedro vuelve ahí, a la orilla. Y Jesús vuelve a la orilla. Jesús vuelve a la orilla. Jesús, que empezó la buena obra en Pedro, no la va a terminar, la va a dar por terminada hasta que el plan y el propósito que el Padre tiene con Pedro se cumpla. Jesús vuelve a la orilla, Jesús vuelve a nuestra orilla. Y Pedro está ahí, está pescando, no reconocen a Jesús, no lo reconocen en su cuerpo glorioso. Y Pedro dice, bueno, vamos a pescar. Y ahí se reúnen también otros de los discípulos que están con él y se fueron a pescar. Pero nada. Jesús, cuando regresan, Jesús está en la orilla y le dice, denme algo, ¿tienen algo de pescado? Y dice, no, si no pescamos nada. Nada. Nuevamente la decepción por hacer las cosas a su manera. Nuevamente la decepción, pero nuevamente el amor de Jesús, que es que sus misericordias se renuevan cada mañana. El amor de Jesús que no cambia, que no deja de ser, que está siempre ahí, que permanece. En la cercanía de Jesús hacia Pedro y hacia los discípulos y hacia ti y hacia mí. Jesús que siempre va a regresar a la orilla. Y regresó Jesús a la orilla. En esa misma donde le había dicho tiempo atrás, mira, en este barco ponlo más hacia afuera, que voy a retíralo un poco más de la orilla. Retíralo un poco más. Y de que después le dijo, mira, ve más mar adentro, allá donde lo más profundo. El mismo Jesús se acerca nuevamente a la orilla y le pide pescado. No hay. Jesús le dice, echen la red a la derecha. A la derecha, a la izquierda, no sé, pero es a la derecha. Y le dice, echa la red, y Dios mío, no hallaban cómo sacar tantos peces. Tantos peces. Era increíble. Y tuvieron que llamar otro barco y en fin, lograron sacar los peces de esa gran pesca abundante. Jesús nuevamente da una palabra y Pedro con esa palabra y los discípulos le creen y se produce el efecto de la obediencia al Padre. Por eso, mis amados hermanos, en ambas ocasiones Pedro de alguna manera se humilla delante de esta palabra y delante del Maestro. Reconocen, ahí Juan reconoce que es el Señor y le dice, Pedro, es el Señor. Entonces Pedro se lanza al mar. En la ocasión anterior, en Lucas 5, él se lanza al mar y se cubre. Y en la ocasión anterior le había dicho, Maestro, soy un pecador, no te merezco. Y en ambas ocasiones el Señor le da confianza. No temas. ¿Me amas? No temas. ¿Me amas? Reconocer nuestra pequeñez delante de la grandeza de nuestro Dios es importante. La humildad es importante, porque eso nos hace abrirnos a su palabra, a su voluntad, abrirnos a lo que Él quiere. Nos permite ensanchar nuestro horizonte, nos permite ver más allá de lo que son nuestras experiencias personales, de lo que es nuestra manera de ver las cosas. Mar adentro, profundo, en lo más hondo, a la derecha. Pero siempre porque es
la palabra que el Señor ha dado. Siempre es la palabra, la directriz, la instrucción que el Señor ha dado. Muchas noches sin pescar se hubiesen evitado en nuestras vidas si antes atendemos la voz de nuestro Maestro. Si atendemos la voz de nuestro Maestro, entonces la obediencia tendremos, entonces, amados hermanos, la consecuencia de obedecerle. Pescar. El Señor en el mar de Galilea nos ha enseñado a descansar en la adversidad, a levantarnos cuando hay que levantarnos en la adversidad, a caminar sobre ella y a pescar, a obedecer a su instrucción. Feliz día.